Bueno, un cordial saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro segundo encuentro sincrónico del módulo de diseño digital 2. Vamos a compartir aquí la pantalla. Y ahora vamos a revisar aquí. Ok. Entonces tenemos para el día de hoy revisión de creación y aplicación de estilos de párrafo, editor de artículos, manejo de columnas, medianiles, viudas y huérfanas, kerning e interlineado, panel páginas, inserción, mirar la corrección de errores, ceñidos de texto, efectos y configuración, previsualización a pantalla completa y revisar a lo último las dos siguientes actividades, la que están actualmente trabajando, el plegable y el plegable con un cambio de formato. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con esta parte de creación de estilos de párrafo. Voy a dejar aquí la ventana un poco más pequeña. Para poder visualizar aquí que se esté ejecutando la grabación. Bueno, muy bien, entonces aquí ya he traído un texto, ¿cierto? Un texto allí que tiene varias páginas, en este caso trae 28 páginas. Perdón, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a darle estilos, ¿cierto? Eh, de tal manera que podamos rápidamente tener todo el texto diagramado, todo el texto hasta la página 28. ¿Listo? Entonces para eso no hay que seleccionar el primer texto, es decir, el texto al que vamos a seleccionarle esas características de tipografía, tamaño, color, en fin. Solamente un clic, ¿cierto? En la línea o en el párrafo que se va a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos al estilos de párrafo, a este panel. Si no lo encuentran allí, está por menú ventana estilos de párrafo. Y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Listo, aquí está el botoncito. Vamos a darle un doble clic, ¿cierto? Para entrar a la edición, él se crea como estilo de párrafo 1, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a editarlo. Le cambiamos el nombre. Vamos a suponer que él se llame a títulos. Listo. La A es un prefijo para que se ordenen alfabéticamente y sean los primeros que aparezcan, ¿no? Vamos a seleccionar el formato de caracteres básico. Aquí en la parte izquierda se encuentran las categorías. Luego en la parte derecha toda la parte de configuración correspondiente a cada una de esas categorías. Listo, que eventualmente pues va cambiando de acuerdo a la que se seleccione. Vamos a tomar allí por ejemplo esta por ejemplo. Es importante aquí activar la casilla de previsualizar, la casilla de verificación, de tal manera que aquí podamos ir mirando, ¿cierto? Los cambios que se están haciendo, lo que se está configurando. Vamos a seleccionar, por ejemplo, que esta sería de 14 puntos, supongamos. Allí aumenta el tamaño, ¿cierto? El interlineado lo vamos a dejar de
16 en este caso, es mucho, pareciera ser que necesita menos. La regla del interlineado es la siguiente. Por norma editorial, siempre que se configura un tamaño, el interlineado debe estar de 1 a 2 puntos por arriba del tamaño tipográfico. O sea que, por ejemplo, para aquí, para el texto corrido, se configura 11. El texto corrido siempre debe estar a 11 puntos. En algunos libros se encuentran que es de 11 a 12. ¿Listo? Pero lo que sucede es que hay tipografías, eh, todas las tipografías en general se ven diferentes, ¿cierto? Asisten a 11 puntos. ¿Listo? Algunas tienen más tamaño, otras menos, en fin. Entonces se dice que de 11 a 12 puntos debe ser el texto corrido, es decir, todo este texto, no los títulos o subtítulos, sino el texto corrido, el texto extenso, ¿cierto? Debe configurarse entre 11 y 12 puntos. Sugiero por el momento trabajen siempre a 11 puntos. ¿Listo? El texto corrido. Entonces en el caso del texto corrido, el interlineado quedaría entre los 12 y los 13 puntos, teniendo en cuenta que es 1 o 2 puntos por arriba del tamaño, del tamaño tipográfico seleccionado. Como decía, si configuramos 11, el interlineado sería entre 12 y 13. ¿Listo? 12, 12,3, 12,5, ¿cierto? Se pueden configurar decimales en InDesign. Para el caso de este título, ¿cierto? Yo dejo 14 y vamos a configurarle aquí 15,5, por ejemplo. O sea, debería estar entre 15 y 16, ¿no? 1 o 2 puntos por arriba. Parece que se ve allí un poco mejor. Vamos a sangría y espaciado. Necesitamos alineación izquierda, ¿cierto? O derecha o centro, pero nunca justificada cuando se está trabajando a 2 columnas, por ejemplo. Porque las columnas son relativamente angostas, si justificamos van a quedar muchos huecos gigantes entre palabras o calavereado. Entonces los títulos y subtítulos se dejan a la izquierda, a la derecha o al centro, depende de lo que uno quiera llegar a proponer en términos de diseño. Vamos a configurarle un espaciado posterior de unos 3 milímetros, más o menos. Este no es el espacio real, es posible que ahí tenga un enter. Los enter hay que eliminarlos. ¿Listo? Perdón. Esos enter se eliminan porque los espacios que eventualmente van a quedar después de los títulos, después de los subtítulos, incluso antes de ellos, se trabajan en InDesign con el espaciado anterior y posterior. Este espacio que está de 3 milímetros, después le borramos el enter y se darán cuenta de que va a quedar distinto. Va a quedar con un poco menos. Vamos a seleccionar además la parte de color. Vamos a asignarle cualquier color. Simplemente la idea es que quede diferente al texto corrido. Supongamos que es ese. Y OK. ¿Listo? Ya tenemos aquí el primer estilo de párrafo. Miren que si me ubico aquí, hay un enter. Ese enter hay que borrarlo. Una vez se borra, ahí sí vemos cuántos son realmente esos 3 milímetros. ¿Listo? Ahí vemos que está el cursor pasando de una línea a otra y no hay enter. No hay espacio allí con enter. Miren, estamos ahí en cualitativas, bajo con la tecla direccional y se salta a esa línea. No hay un espacio allí intermedio donde se pueda hacer el cursor. ¿Listo? Porque ese espacio se borró, ese enter. Está determinado es por el espaciado posterior. Podemos aquí ubicarnos en el título
ir de nuevo al estilo de párrafo, ¿cierto? Con doble clic y editarlo, cambiarle lo que uno quiera, el color, la tipografía, el tamaño, en fin, todo lo que ustedes quieran. Aquí está en configuración de estilo todo lo que se configuró. Vamos a suponer que vamos a ir a sangría y espaciado, y este espacio yo quiero que sea más o menos. ¿Listo? Miren, aquí sí se va a ver real el espacio que queda. A 2 milímetros, ¿cierto? O a 3 o a 4 o lo que se configure. Porque ya quitamos el enter. Ahora este sí es un espacio real. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo con el texto corrido. Un clic, simplemente, no hay que seleccionar todo el párrafo. Simplemente un clic, ¿cierto? En cualquier parte del párrafo. Estilo nuevo. Entramos a configurarlo. Doble clic. Y lo vamos a denominar a texto corrido. Listo. Perdón, vamos a ir a formato de caracteres básicos. Y vamos a mirar aquí. Por ejemplo, vamos a escoger, digamos que para el ejemplo, aquí se va viendo el cambio, ¿cierto? Aquí se previsualiza. Vamos a dejarla en 11 puntos con un interlineado de entre 12 y 13 de acuerdo a la norma editorial. Yo voy a dejarlo en 12, por ejemplo. Miramos cómo queda. Al parecer se ve bien, ¿cierto? Y vamos a revisar. Siempre el texto corrido debe quedar justificado. Pero la opción a seleccionar a quien... Perdón, un segundo. La opción a seleccionar aquí en sangría y espaciado, aquí hay varias, justificar, ¿cierto? Pero no justificación completa, no derecha, no centro. La que hay que seleccionar es justificar a la izquierda. Luego de eso, ya aquí se ve justificado el texto, ¿cierto? Vamos a escogerle un espaciado posterior, que después de cada párrafo exista un espacio. En este caso yo le voy a dejar 2 milímetros, por ejemplo. ¿Listo? Si lo vemos de esa manera, ya el texto estaría listo. Le voy a dar aquí OK. Saberlo un poquito más pequeño. Así quedaría el texto con este espacio después de cada párrafo. Lo que quiere decir que ya podría seleccionar todos los títulos, todo el texto corrido y aplicar estilos, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo. Una, que es, digamos, la más dispendiosa, cuando es un texto muy largo. El texto, digamos, en este caso son 28 páginas. ¿Listo? Entonces, pues es un poquito demorado hacerlo así, que es de manera manual, ¿cierto? Hay una forma un poco más automatizada de hacerlo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, podríamos seleccionar aquí todo ese texto, por ejemplo.
y decirle o aplicarle allí texto corrido. Luego, ¿cierto? De que hacemos eso, miren, aquí ya quedó todo con texto corrido, igualito que el primer párrafo. Vamos a este título, le aplicamos títulos, vamos a este texto, le aplicamos texto corrido, ¿cierto? Vamos a este texto, le aplicamos texto corrido, o a este párrafo, y ahí vamos viendo cómo se va aplicando. Este, por ejemplo, digamos que es un subtítulo, un título, perdón. Aquí, texto corrido. ¿Listo? O podríamos seleccionar, como habíamos hecho antes, todo este texto y aplicarle texto corrido. Y así sucesivamente podríamos seguirlo manejando. El problema es, ¿cierto? Que son muchas páginas para seguirlo manejando de esa manera. ¿Listo? Entonces, la idea es poder automatizar eso, hacerlo más rápido. Aquí digamos que otro problema que involucra tiempo es el hecho de que tengo que ir bajando páginas. Entonces termino allí y tengo que bajar a la siguiente página para poder continuar. Lo hacemos con el scroll o aquí en el panel páginas, ¿cierto? Si, si vamos aquí a los paneles, pues allí podemos navegar entre páginas, ¿cierto? Entonces me paso directamente aquí a la que estamos, ¿cierto? Cuando ya terminé todo eso, entonces me paso a la 4 y 5. ¿Listo? Ahí paso a la 4 5. Luego entonces me paso, cuando ya he terminado, a la 6 y 7 y sigo aplicando estilos. Pero de todas maneras es dispendioso manejarlo de esa forma. Entonces, lo ideal, ¿cierto? Sería, de hecho vamos allá a la primera página. Un doble clic para ir a la página. Y vamos a, digamos, provisionalmente eliminar todo esto que habíamos hecho antes. Nos vamos a los estilos de párrafo. Ojo que hay de carácter y de párrafo, son de párrafo los que estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer es que los estilos están allí creados, pero yo voy a coger todo el texto con la herramienta de texto seleccionada, un clic adentro, control A, seleccionar todo, ¿cierto? Y una vez seleccionado todo el texto, yo le voy a decir párrafo básico. Es decir, que le quitemos todo lo que le habíamos aplicado a estilos. Es como si estuviera el texto nuevecito otra vez, recién pegado. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué? Para aplicar los estilos de otra manera. Cuando ya los creamos, cuando ya los tenemos hechos, los estilos, ¿cierto? Vamos a aplicarlos de otra forma. ¿Listo? Entonces, estando aquí en el texto, vamos a irnos al editor de artículos. ¿Listo? El editor de artículos permite hacer el proceso mucho más rápido. Lo pueden hacer o por menú edición o control Y. Menú edición. Esperemos aquí que está por ahí ejecutando algún proceso. Además estoy aquí grabando un doble video porque hubo un problema allí de sonido. Entonces no sé si realmente se esté grabando en este momento el sonido. Entonces estoy grabando un segundo video con otro software. Entonces, menú edición,
¿cierto? Y aquí dice editar en editor de artículos, o como les decía, control Y. Cualquiera de las dos opciones, ¿cierto? Pues es válida. Lo que nos interesa es que con el editor de artículos nosotros logramos aplicar los estilos de una manera mucho más rápida. ¿Listo? Esperemos aquí un segundo. Aquí. Listo, entonces vamos a entrar al editor de artículos. Control Y. Se va a abrir una nueva ventana y pareciera ser que uno se sale de estas páginas, ¿cierto? Pareciera ser que está en otra parte, pero realmente lo que estamos haciendo es entrar a un editor, ¿cierto? A través de otra ventana que permite algo muy interesante y es tener todo el texto, en este caso de las 28 páginas, como si fuera un único texto, ¿cierto? Sin diferenciar paginaciones, como si fuera una sola página. Ustedes pueden maximizar esa ventana porque inicialmente llega muy pequeña. ¿Listo? Entonces lo ideal es ampliarla para poder trabajar con comodidad. ¿Listo? Eh, Resulta que en esta ventana de editor de artículos hay algo muy interesante, además de que se ve como una sola página, y es que en la parte izquierda siempre nos va a decir qué estilo de párrafo tiene aplicado en ese momento el texto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y nos queda la ventanita de estilos de párrafo. Nos queda allí visible, porque es lo que necesitamos. Vamos a aplicar estilos de una forma más automatizada. Entonces, fíjense que si yo utilizo el scroll, bajo, bajo, bajo cualquier cantidad y nunca se ve que cambie de página. Es como si fuera una sola. ¿Listo? Hasta que llegamos allí al final. ¿Listo? En la parte izquierda están los estilos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para no demorarnos tanto con un libro, con una revista, aplicando estilo título, subtítulo, texto corrido y aparece otro título y luego un texto corrido y luego otro subtítulo y así sucesivamente. De pronto algún estilo con viñetas, otro con numeración, en fin, destacados. Entonces aquí podríamos tener varios estilos de texto, ¿no? Estos dos son una manera de ejemplo, pero pueden existir más. Entonces lo que pasa es que de todas maneras el estilo que más predomina es el de texto corrido. Y para no estar aplicando, por ejemplo, aquí título, texto corrido, texto corrido, texto corrido en esos tres párrafos, título, texto corrido, texto corrido, texto corrido, en cada párrafo, pues lo que podemos hacer es aplicarle a todo texto corrido, a todo el texto, porque es el que predomina. Y ahí nos ahorramos una gran cantidad de trabajo. Entonces, control A, aplicamos texto corrido a todo,
y ya nos restaría solamente ir y aplicar los demás. En este caso yo solamente tengo títulos, pero podríamos tener, como comentaba, subtítulos, podríamos tener destacados, ¿cierto? Viñetas, en fin. Lo cierto es que aquí ya todo el texto, miren, todo el texto a la izquierda dice que quedó con texto corrido. Luego entonces solamente tendríamos que ubicarnos, por ejemplo, en este primero, que es un título, y aplicarle el estilo que corresponde, títulos. Luego, aquí en la parte izquierda va a cambiarse a títulos. Luego, rápidamente con la tecla direccional o la flecha hacia abajo, nos desplazamos, ¿cierto? Con la mano izquierda y con la derecha escogemos títulos. Con la mano izquierda seguimos bajando rápidamente. Aquí hay otro título y aplicamos títulos. Con la mano izquierda sigo bajando rápidamente, ¿cierto? Y buscamos en dónde puede eventualmente estar el siguiente título y le aplicamos el estilo. Como decía hace un momento, o puede que exista allí un subtítulo o una numeración eh, con viñetas o en fin, ¿no? Entonces, títulos. Y aquí va apareciendo. ¿Listo? En ese orden de ideas, aquí yo puedo ir bajando, bajando, bajando y bajar con la mano izquierda, con la tecla direccional hacia abajo con la mano izquierda y con la derecha aplico, aquí por ejemplo otro título. Es un trabajo a dos manos para que rinda muchísimo. Y seguimos bajando, aplicando, seguimos bajando, aplicando. Cuando menos nos demos cuenta, ya el scroll está por aquí abajo y terminamos. Nunca se hizo cambio de páginas. ¿Listo? Salimos del editor de artículos, cerramos esta ventana, no lo voy a hacer en todo el texto. Me interesaba solamente mostrar ya a manera de ejemplo una parte. Aquí creo que se cayó el video precisamente. No importa, de todos modos estoy ejecutando allí otra copia, precisamente por eso, porque yo veía que Blackboard estaba con fallitas. Bueno, entonces, eh, posteriormente, fíjense que aquí ya está todo aplicado. A este de pronto fue porque no le seleccioné allí, lo pasé quizás por alto. Y aquí, fíjense que ya está todo aplicado en esta página también, incluso por aquí. Compartir de todas maneras acá. Bueno, entonces, volviendo a nuestro archivo, eh, ya tendríamos allí trabajado esa parte de creación de estilos, aplicación de estilos, con de forma, digamos, muy manual, ¿cierto? Muy mecánica y también a través del editor de artículos. Vamos a mirar entonces aquí lo siguiente. Eh, ya con respecto a edición de algunas características del texto,
Entonces nos queda importante manejar allí manejo de columnas, medianiles, viudas y huérfanas. ¿Listo? Entonces, básicamente, vamos a irnos allá en InDesign de nuevo. Aquí vamos a darle un doble clic acá para que nos aparezca allí la primera página. Básicamente allí esta ventanita acá. Lo que necesitamos es tener en cuenta que cuando creamos un archivo, ¿cierto? Manejando columnas, ¿cierto? Entonces, lo que necesitaríamos hacer es lo siguiente. Menú archivo nuevo, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un nuevo documento como para hacer el ejemplo. Y determinamos entonces el número de páginas, lo que ustedes necesiten, digamos 20 páginas, páginas opuestas para que aparezcan las dos al tiempo. La primera siempre va a aparecer sola, porque así comienza un libro o una revista. Luego las demás aparecen página izquierda y derecha. Digamos tamaño carta. Luego hablaríamos de la orientación, que en este caso es vertical. Número de columnas, por ejemplo, 2, ¿cierto? Medianil 4 milímetros. El medianil es el espacio de separación entre columnas. Número de columnas 2, medianil 4. Eso quiere decir que tendremos todo el documento a 2 columnas, cada página. ¿Listo? Entonces, así se configura inicialmente un documento. Bueno, entonces, ese espacio de separación entre columnas yo le coloco 4 milímetros, pero algunas veces uno lo puede llegar a manejar de 5 hasta 6 milímetros, eso depende del número de columnas. En este caso, como son 2, ¿cierto? Pues es factible manejarlo incluso con 5 milímetros, por ejemplo. 6 a veces ya es mucho, 4 es como una medida bastante recomendable. Aquí miren que ya estaría aquí todo el documento, miren, todo el documento estaría a 2 columnas, página izquierda y derecha. ¿Listo? Si quieren ver todo el documento rápidamente, o mejor todo el documento no, sino las 2 páginas al tiempo, rápidamente un doble clic en la mano. O sea, ahí ya me centró la primera página. ¿Listo? Luego, ¿cierto? Pues ya puede uno fluir el texto allí, ¿no? Entonces, yo voy a traer ese texto del otro lado. Este texto que ya está con estilos. Control A, Control C. Y lo que voy a hacer es pegarlo allí, pues para hacer el fluido. Digamos que eh, para mirar cómo funcionan efectivamente pues las columnas, pero pues igual no tiene ninguna complicación allí pues el manejo de columnas.
Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente pegar y fluir el texto. Vamos a hacer aquí la caja con la herramienta de texto seleccionada. Aquí por ejemplo quedó un poquito más pequeña, pero pues igual se le puede cambiar el tamaño para que quede exactica a las márgenes, o mejor, al tamaño de la columna. Está aquí regenerando todavía esto. Listo. Entonces, digamos que en esencia lo que haríamos allí sería pegar el texto. Siempre se va a fluir únicamente en la primera columna porque no hay más cajas. Están hechas las columnas en el documento, pero solamente, por ejemplo, aquí hicimos una caja. En las otras columnas no hay cajas dibujadas, por tanto, pues no se puede fluir el texto o no se fluye el texto, ¿cierto? Entonces, pues vamos a fluirlo allí. Allí está el cuadrito rojo en la parte inferior que tiene un más, quiere decir que hay texto desbordado. Le damos un clic a ese cuadrito rojo y vamos a fluir de forma automática con Shift, y en la parte superior izquierda por dentro de la columna damos clic, ¿cierto? Sin haber soltado el Shift. Después de que damos el clic, ¿cierto? Ahí sí soltamos el Shift. Eso nos va a permitir hacer un flujo automático. Quiere decir que todo el texto se va a fluir de manera automática durante, o mejor, tomando todas las páginas que sean necesarias. ¿Listo? Incluso si hacen falta páginas, él las inserta, pero fluye todo el texto. Está haciendo el proceso porque son bastantes páginas las que salen. Creo que son 21 páginas de texto, si mal no recuerdo. Listo. Entonces, si vamos por aquí a páginas, ya veríamos que en este documento, que fue el documento nuevo, que ya están fluidas todas las páginas, todo el texto en todas las páginas, perdón. Vemos aquí que ya todas esas páginas están llenas de texto. Hay texto hasta la página 23. Bueno, vamos a revisar ahora con respecto al texto algunas cositas particulares que se convierten en errores. De hecho voy a cerrar aquí Blackboard porque estoy viendo que igual siguió funcionando mal. Y como estamos grabando el otro video, pues
Entonces, aquí vamos a coger, por ejemplo, este texto. Vamos a tomar todo este párrafo. Y si nos damos cuenta que hay una terminación, ¿cierto?, de 2 sílabas que no debería estar ahí, ¿cierto? Se ve bastante mal. Entonces, eso debe subir a la línea anterior, no deben quedar esas palabras cortadas en una última línea, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es tomar todo el párrafo, triple clic, y vamos a ir aquí a la herramienta de tracking y le colocamos -5 para que disminuya un poquito el espacio entre palabras y lo corrige en este caso. ¿Listo? Vamos a buscar eventualmente otra diferente. ¿Listo? Así nos encontramos una acá. Lo que pasa es que este texto no es muy extenso y lo que se hizo fue copiarlo y pegarlo diferentes en cierta cantidad de ocasiones. Aquí por ejemplo hay otra. ¿Listo? Entonces, tracking -5. En este caso no alcanzó. ¿Listo? Entonces, -10. Y perfecto. ¿Listo? El tema es que se debe utilizar máximo hasta -10. Máximo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si se utiliza un -15, -20 cada vez más para arriba, el texto se va a ver cada vez más pegado, ¿cierto? Y se va a ver bastante mal. Y de hecho se va a poder comparar con... El lector va a poder comparar con los otros textos o los otros párrafos y se va a dar cuenta. Y hagámoslo por ejemplo con -50. Se nota inmediatamente con respecto al otro párrafo que el texto está muy pegado. Los caracteres incluso se pegan acá, por ejemplo, por acá. Entonces, lo máximo que se debe utilizar es -10. ¿Listo? Primero -5, luego -10. Ahora, también hay otra posibilidad y es, por ejemplo, en este. Primero lo que hacemos es -5, ¿cierto? Luego -10. Si no funciona, ¿cierto? Con -10, como en este caso, entonces lo que podemos hacer es irnos al +5 para que baje otra palabra u otra sílaba aquí. ¿Listo? Y eso lo hace ver estéticamente más agradable. Pero primero lo que intentamos es con los valores negativos porque lo que se busca es ahorrar espacio. ¿Listo? Si no se pudo acomodar el texto, entonces ahora sí se hace con valores positivos. Lo mismo, máximo hasta +10. Y así se arreglan esos detalles de sílabas o palabras únicas en una última línea de un párrafo. Vamos a ver ahora entonces el tema de viudas y huérfanas. Yo por aquí había visto una, acá. Miren, aquí en esta parte. Va el párrafo allí, por ejemplo, y queda una línea suelta. ¿Listo? Esa línea suelta en otra columna, ¿cierto? No está permitido dejar los textos así, ni en libros ni en revistas. Hay que arreglar eso. ¿Listo? Entonces lo que se puede hacer es tomar 2 o 3 párrafos, ¿cierto? Y disminuir el interlineado. Por ejemplo, está en 12, pero no lo hacemos por el estilo, lo hacemos de forma manual. 11,9, por ejemplo. No alcanzó a pasar. Vamos a hacerlo con 11,7. No alcanza a pasar, pero sí se nota que el texto va subiendo. Vamos a hacerlo con 11,6. Es lo máximo permitido. Estaba en 12. Lo máximo es 0,4. Si con eso no se arregló, entonces definitivamente hay que optar por otra solución.
Vamos a dejarlo en 12 como estaba. En esta ocasión vamos a seleccionar toda la columna. ¿Listo? Y a toda la columna le voy a afectar el interlineado. Vamos a dejar inicialmente de 11,7. ¡Pum! Pasó. ¿Listo? Inmediatamente se fue esta línea a la columna anterior. Si uno compara el interlineado de aquí, ¿cierto? De la otra columna que está en 12 y de esta que está en 11,7, es completamente imperceptible. Es muy difícil ver la diferencia. ¿Listo? Lo mismo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta los límites. Y el límite es 0,4. O sea, por ejemplo, de 12 a 11,6 sería lo máximo. Lo ideal es que sea 11,9, luego 11,8, así sucesivamente, hasta encontrar la solución, pero con un límite de 0,4. En este caso, 11,6. Aquí se arregló con 11,7, o sea que perfecto. ¿Listo? Claro está, aquí hay unos espacios, en fin, pero pues asumimos que esos espacios no estén, ¿no? Que ya los arreglamos, que todo eso se arregló y ahí quedó la lineecita suelta, ¿no? Otro caso es cuando la línea queda suelta, por ejemplo, acá, ¿cierto? En este párrafo, en esta columna, y el resto del texto quedó acá, ¿cierto? Yo voy a suponer acá, por ejemplo, dándole un enter ahí para provocar que quede esa línea ahí. Hay dos posibilidades, o que de aquí pase una línea para este lado, para la primera columna, que deben quedar mínimo dos, o esta línea hay que pasarla para esta columna. ¿Listo? Entonces lo mismo, yo voy a coger todo el párrafo y de hecho voy a coger toda la columna de una vez y le digo 11,9. Listo, solucionado. Pasó una línea y tenemos las dos que nos exigen como mínimo las normas editoriales. ¿Listo? Esa es otra forma de solucionar problemas de viudas y huérfanas. Vamos a revisar ahora entonces el panel páginas, ¿cierto? Para inserción de páginas adicionales. Entonces resulta que aquí estamos en el panel páginas, en este botoncito damos un clic, botón de cuadro de control, insertar páginas y ahí insertaríamos las páginas que sean necesarias. Por ejemplo, digamos que necesitamos insertar 5 páginas. ¿Después de cuál? ¿Cierto? Después de la página 9, de la 10, ¿cierto? De la 14 o la 13, en fin, donde se necesite. Y le damos OK. Dice que ahí automáticamente ya me insertó. Después de la página que estaba allí, creo que era la 14, me insertó todas esas páginas. 5 páginas. ¿Listo? Depende de donde las quieran insertar. El panel, perdón, aquí dice errores, ¿cierto? Aquí en esta parte inferior y hay un botoncito verde. Sin errores en verde, en rojo aparece cuando está con errores. ¿Cuál es un error? Por ejemplo, vamos a provocar uno aquí. Doble clic. Aquí, ese texto vamos a suponer que no está completamente fluido. ¿Listo? Entonces aparece aquí un cuadrito rojo, ¿cierto? Que es el de texto desbordado. Automáticamente él me dice error, ¿cierto? Supongamos que nosotros no nos hemos dado cuenta y estamos por allá en la página 2.3, ¿cierto? Estamos allá en la página 2.3 y dice error. Ah, pero ¿y error dónde? Entonces lo que vamos a hacer es darle un doble clic allí, ¿cierto? Aparece esta ventana de diálogo y me dice que hay un error aquí en texto, ¿cierto? Podría ser en foto, en un vínculo, pero me dice que es en un texto. Despliego, ¿cierto? Y me dice hay un texto desbordado. ¿Listo? Luego, ¿cierto? Yo le podría decir
que sigo desplegando y me dice es en un marco de texto o en una caja tipográfica en la página 28. Vamos y le damos doble clic allá y me dice, mire, el error es acá, en esta página. Se pasó, estamos en la 1, en la 2 creo. Se pasó a la 28 y, sí, mira, aquí hay texto desbordado. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es corregir el error. Vamos a aquí ampliar la caja. ¡Pum! Automáticamente me dice sin errores. ¿Listo? Es importantísimo tener en cuenta este indicador de errores para saber en dónde y en qué página e ir y resolverlos. Bueno, ahora vamos a mirar ceñidos de texto, efectos y configuración. ¿Listo? Vamos a ver de una vez la previsualización. No, o veámosla aquí. Vamos a la página 2.3. Doble clic en la manito para ver todo, ¿cierto? Y yo voy a suponer que quiero ver esas dos páginas para ver cómo quedaron diagramadas. ¿Listo? Con la herramienta de selección, Shift W. Y ahí estamos viendo cómo quedan las dos páginas a pantalla completa, sin las márgenes, sin líneas guía, en fin, escape. ¿Listo? Ese es Shift W. Ahora vamos a mirar entonces el tema de los ceñidos de texto. Para eso, yo aquí he traído una foto con anticipación. Vamos a cerrar este panel que ya pues no lo necesitamos. ¿Cómo se trae una foto? ¿Cierto? Control D para importar, eso igual ustedes ya lo saben, o menú archivo colocar. Cuando traigo la foto acá, digo que ya saben porque ya ustedes trabajaron pues allí en el tema del volante. Aquí está la foto, pero, ¿cierto? Me tapa el texto. ¿Listo? Entonces vamos a ir a menú ventana, ceñir texto, ¿cierto? Y en ese panel de ceñir texto vamos a seleccionar este tercero, por ejemplo, para que me haga un ceñido alrededor de la fotografía. Miren que ya se ubica el texto. Ya le había configurado antes 6 milímetros. Vamos a configurar, digamos, 4, por ejemplo. Y el texto se reacomoda. De hecho, si yo muevo la foto para este lado, por ejemplo, ¿cierto? Todo el texto se reacomoda. Así se ciñen textos. ¿Listo? Bien. Creo que eso sería. Faltan los efectos. Entonces aquí podemos revisar el tema de efectos FX, teniendo esa foto seleccionada, por ejemplo. Igual le podemos agregar una sombra, ¿no? Acá. Pero aquí también tenemos la sombra paralela, por ejemplo. Se abre un panel. Previsualizar aquí, activamos la casilla. Y en este caso miramos una sombra que puede ser menos o más pesadita. El color de la sombra, supongamos que fuera roja, ¿no? Y otros efectos como por ejemplo un bisel, ¿cierto? Y le configuramos los efectos, vamos a decirle allí OK. Pues que esta como tiene allí un ceñido, es probable que por eso no estemos viendo los efectos tal cual.
ahí ya apareció la sombra. ¿Listo? Entonces se pueden escoger los efectos que se necesiten, se configuran. Aquí por ejemplo ya tienes un bisel, vamos a dejarlo acá y lo visualizamos, o de hecho dejémoslo acá y le damos un Shift W. Ahí se ve el bisel, ¿cierto? Se pueden dejar dos o tres efectos o, ¿cierto? Desactivar el que uno quiera o tener dos al tiempo, en fin. Para los textos funciona igual, ¿no? Voy a colocar un texto allí de ejemplo. Y a ese texto ok, ponlo por acá. Ahora sí, ahora sí se nota que está funcionando. Vamos a dejarlo un poquito más grande como para poder visualizar lo que pasa, ¿no? Sombra, un resplandor solamente. Es que sobre un texto sí hay algunos efectos que son muy pequeñitos y no se alcanzan a ver mucho, pero sí se les puede aplicar. Bien, eso con respecto a efectos. Vamos a mirar entonces lo referente a las actividades. Con respecto al plegable, allí ustedes muy seguramente ya estén trabajando en ello. Dice que la actividad es el diseño de un plegable, ¿cierto? Con este formato 20 centímetros por 20 centímetros, cerrado 20 por 40 abierto, obviamente por las dos caras. Son dos plegables, dos propuestas completamente diferentes. No es hacer una y después copiarla y hacerle unas variantes, ¿no? Son completamente diferentes. El tema es cine. Ustedes revisan qué de cine, aquí hay diferentes posibilidades. Les voy a mostrar un referente para no demorarnos más, que es bastante bueno. ¿Listo? Entonces aquí está, este es el tiro, es decir, portada, contraportada, y esta es la parte de adentro. ¿Listo? De un compañero de ustedes, creo que de hace 2 semestres, si mal no recuerdo. Eh, entonces ahí está el título de la película, eh, el tema pues allí de androides. Lo cierto es que está la portada, la contraportada, vienen los textos, textos corridos a 11 puntos. No se le pierden con respecto al fondo porque utiliza allí reservas. No quiere decir que esa sea la única solución. Ahora, pues, digamos que haciendo este ejemplo, pues no es la idea que entonces comiencen a aparecer todos los textos con reservas, sino que eh, aquí es porque siempre el fondo es fotografía, ¿no? Pero a veces el fondo también puede ser un elemento de color. Esta es la parte de adentro. Fíjense que este es un formato cuadrado. Aquí, un formato cuadrado. ¿Listo? Logos, en fin.
distintos tamaños para los títulos, o sea, tamaños bien visibles del texto corrido a los títulos. Esta tipografía de texto corrido aquí la estamos viendo pequeñita, pero realmente está a 11. ¿Listo? A 11 puntos. Es muy buen diseño. ¿Listo? Y cuando hablamos ya de la otra actividad que va a ser diseñar ese mismo plegable con la misma información, digamos que la misma temática, más bien, pero con otro formato. ¿Listo? Entonces es un formato alargado, pero es tomar esa misma información. Lo que pasa es que como es un formato alargado más grande, pues van a tener que adicionar información, porque con la información que esté allí en el plegable cuadrado pues no va a ser suficiente. Entonces digamos aquí hay un ejemplo de un diseño bueno, interesante, con otra temática, ¿cierto? Pero interesante. Tiro, ¿cierto? O la portada, la contraportada. Entonces se ven las dos al tiempo, ¿no? La idea no es enviar las 4 páginas allá en un PDF y uno no tiene ni idea de cuál es la portada, cuál es la contraportada, ¿no? Fíjense que con este pasó lo mismo. Esta es portada y esta es contraportada, porque se dobla hacia atrás, ¿no? Portada, contraportada. Allá en InDesign configuran el tamaño del documento, ¿cierto? Para que quede página izquierda, página derecha, ¿cierto? Con el tamaño que es. Y esas serían 2 páginas. En las otras 2 páginas hacen la parte de adentro. Se exporta una foto, otra foto. O si quieren, como hizo esta estudiante, pueden exportar 2 fotos y luego allí en algún programa, Illustrator por ejemplo, las unen. Pero no incomoda si es una foto y luego la otra foto. ¿Listo? Aquí está el PDF. También igual se puede exportar allí como PDF. ¿Cierto? Entonces aquí está portada, contraportada y la parte de diseño interior. Entonces, veamos un ejemplo aquí, de todas maneras, de cómo podrían configurar el primero, ¿no? Le diríamos, por ejemplo, que sea de 5 páginas, ¿cierto? Páginas opuestas. Hay que configurar el tamaño, ¿cierto? Sería en este caso, como está en milímetros, son 20 centímetros, 20 por 20, ¿no? Cuadrado. Entonces serían 200 milímetros por 200 milímetros. Ahora, si tienen la medida en centímetros, pues ustedes si le dejan 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Listo? Miran cuántas columnas van a manejar, si son 2 o si son 3 o cómo lo van a manejar. O simplemente lo dejan en una y ustedes hacen las cajas. ¿Listo? Como quieran. Vamos a darle aquí OK. Hay que revisar de pronto las márgenes. Pero pues todo eso se puede reevaluar. En la primera no van a hacer nada. ¿Listo? Porque necesitamos es la doble página. ¿Listo? Entonces aquí, ahí ya pueden comenzar a hacer su diseño en la segunda y tercera. Entonces aquí sería la portada. Aquí la portada. La contraportada. ¿Cierto? Y en esta, en las 2 páginas siguientes, diseñan la parte interior. Esta sería la parte interior izquierda. Y esta sería la parte interior derecha. Esas sí van tal cual como las estamos viendo. La otra no, porque se dobla hacia atrás la contraportada. ¿Listo? Portada contra portada, parte interior izquierda y derecha. Y luego cuando van a exportar,
listo, cuando ya tienen su diseño listo, pueden exportar de la siguiente forma. Ok, entonces Adobe PDF, ¿cierto? Vamos a colocar aquí que esto se llama ejemplo, ¿cierto? Digámosle que en el escritorio para ahorita encontrarlo así como rápido. Le decimos guardar. Él nos va a pedir que configuremos. No podemos exportar de la 1 a la 5, porque la 1 no se necesita. Necesitamos exportar de la 2 a la 5. Eh, Ese es el rango, ¿no? De la 2 a la 5. Y vamos a exportar por pliegos. Le decimos exportar. ¿Listo? Yo creo que ya lo hizo porque como es algo tan sencillo, acá está. Entonces lo abrimos, el PDF, y si se dan cuenta, ahí ya exportó. Hay dos páginas, ¿cierto? Está ahí portada y contraportada, ¿cierto? Bajamos, haciendo por aquí algún proceso. Y entonces aquí tendríamos portada contra portada, y la parte interior izquierda y la parte interior derecha. ¿Listo? Ahí estarían las dos páginas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Ahora, si lo quieren exportar de todas maneras como JPG, que también es una opción y de hecho es más rápido para poder revisar, como quieran, como les parezca mejor. Vamos a dejarlo aquí como ejemplo 2. Ay, la embarré. Porque aquí es JPG. Rango, ¿cierto? 2, 3. O no, o lo podemos dejar 2, 5, ¿cierto? Pero por pliegos. Puede ser media o alta. Media no, creo que es mejor dejémoslo en alta como para que tengamos buena resolución. Si no queda muy pesado, también lo pueden dejar en máximo. Si no queda muy pesado. Y aquí ya tenemos, ¿cierto? Portada contra portada, la foto. Y aquí, interior izquierda, interior derecha. La verdad yo prefiero que me exporten JPGs. ¿Listo? Ahí ya está todo suficientemente explicado. Eso sería todo por el día de hoy. Seguimos en contacto y buen fin de semana.